buenas tardes. Les saludan Justo y Rosa Morales, directores y conductores del programa Secretos en Familia. Hoy tendremos un tópico que tiene que ver con un método muy poderoso para sobreponernos al estrés más intenso, a la soledad, el aislamiento y el peligro de muerte. Aquí en Estados Unidos de América estamos viviendo algunas realidades que nos traen complicaciones. El primer grupo de personas que ya se han acostumbrado a las malas noticias sobre la pandemia. El segundo grupo de personas que han normalizado, que ya lo toman como algo completamente normal. El número de enfermos, el número de pacientes ingresados en cuidados intensivos y a las personas que mueren cada día. Es decir, son algo indiferentes a estas noticias. El tercer grupo de personas viven con mucha ansiedad, con temor, por cada síntoma que aparece en su cuerpo. Están tan afectados y desesperados que ya no resisten más. Y lo que ocurre con estas personas es que no son conscientes de lo que está sucediendo realmente en el país. Según la información de la Universidad Johns Hopkins, hoy tenemos más de 13 millones de personas contagiadas con el COVID-19 y lamentablemente y tristemente 265,000 personas han perdido la vida y tenemos cientos de miles de hogares enlutados. La vida de los estadounidenses se ha trastocado, fundamentalmente a causa del virus. Se han cancelado conciertos, desfiles, juegos de los muchachos y muchas otras cosas que ahora han cambiado nuestra vida. Un sinnúmero de personas se han quedado sin trabajo y tienen problemas para costearse su vivienda, para costearse los pagos de luz, de agua, de gas, de combustible y todo tipo de necesidades están realmente en la quiebra. Muchas escuelas y universidades han tenido pocas o ninguna clase presencial este otoño. Más de 321,000 casos han sido vinculados a las universidades durante el transcurso de esta pandemia y se han identificado miles de casos más en escuelas secundarias y escuelas elementales. Frente a esta realidad, ¿qué nos toca hacer como familia? Como familia. Sí, tal vez algunos dirán, qué alarmistas son ustedes, qué negativos son ustedes, cómo comienzan trayendo estas noticias que son un poco más que aterradoras. Podemos decidir ignorar la realidad o escoger confrontarla y proteger a nuestra familia. Pero, ¿cómo podremos hacerlo? ¿Acaso hay alguna solución en este instante? En este instante algunos están confiando en la vacuna, pero la vacuna no va a tener un efecto inmediato, de manera que las cosas no están muy bien. Sí hay una solución, y hay una solución de la cual hablaremos en este programa. ¿Y de qué vamos a hablar? Muy bien. Sí, ¿saben dónde está la solución? Vamos a aprender cómo ejercer la fe en tiempos del COVID-19. Comencemos definiendo qué es la fe. Bueno, algunos definen la fe como una esperanza en el cumplimiento de una promesa divina. Dicen, bueno, yo tengo fe que el Señor va a venir por segunda vez, tengo fe en que Él me va a proteger, tengo fe en que Él me va a cuidar. Esa es una promesa divina. Otros, ¿cómo definen la fe? Otros piensan que es un conjunto de principios de fe. Es decir, un conjunto de creencias, un conjunto de normas, ¿no?, que se han acumulado. Y digo, bueno, yo tengo la fe cristiana, por ejemplo, ¿no? Es un conjunto de enseñanzas que tenemos en la Escritura. Pero el apóstol Pablo dice así: ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la esperanza de lo que no se ve. Eso está en Hebreos 11:1. Este capítulo está dedicado a explicar lo que es la fe. Es el único que se dedica a explicar un solo tópico. Es el más largo del libro, con 40 versículos. ¡Wow! O sea, quiere decir entonces que el capítulo 11 de Hebreos es el capítulo más largo y que solo se dedica a explicar qué es la fe.
Así es. La pregunta que tenemos que hacernos ¿es este capítulo una explicación teológica, teórica, o es una sucesión vivencial de ejemplos de fe? Tú sabes que cuando me tocó leer este capítulo de Hebreos 11, me quedé impresionado realmente porque aquí se presenta la historia de fe de cada uno de esos personajes a los cuales nosotros apasionadamente las Escrituras hemos leído su vida, sus portentos, sus prodigios, sus milagros, por cierto, dirigidos por Dios. Evidentemente, cada uno de los personajes citados en este capítulo pasó experiencias que comprometían su seguridad, que comprometían su vida, que comprometían su salud y que comprometían su futuro. Esos son los ejemplos que encontramos en este capítulo de Hebreos capítulo 11. Dijimos al comenzar esta presentación que en estas circunstancias nos corresponde cuidar a nuestra familia. Y de eso se trata, de que cómo vamos a cuidar a nuestra familia en estos momentos difíciles. También dijimos en las primeras declaraciones que hicimos al comenzar el programa que la única solución es hacer uso del ejercicio de la fe. Yo creo que ahí está la clave fundamental de todo lo que tenemos que hacer. Muy bien, y para los que nos están escuchando eso es interesante porque la fe la tenemos todos, o creemos que la tenemos todos, pero vamos a aprender a cómo se ve eso. Por ejemplo, preguntémonos, ¿cómo podrán nuestros niños pequeños o nuestros adolescentes y jóvenes vivir la fe como la vivieron los héroes del pasado que están mencionados en la Biblia? Nosotros hablamos de la fe, creemos, tenemos fe, pero ahora vamos a verla, cómo aplicarla y cómo pasarla, la fe, a nuestros hijos. Bueno, lo que hemos intentado hacer en esta presentación es dar pasos claros, y tenemos 4 pasos, yo creo que son 4 pasos que vamos a presentar a ustedes, que nos ayudarán a hacer de la fe el elemento fundamental para poder librar a nuestros hijos de las implicancias del estrés, de la ansiedad, del pánico que muchas veces se vive. Los niños, tú sabes, son afectados. Los niños antes de la pandemia eran libres, no estaban preocupados por nada. Hoy día la madre tiene que decirle a su hijo, no salgas, no vayas donde el vecino, tienes que ponerte el tapabocas. Cuando vamos a la tienda no te pongas cerca de nadie, no abraces a nadie, no converses, no platiques con nadie. Imagínate qué impacto tiene eso en un niño. Y por supuesto los niños casi no te escuchan porque haz como siempre lo han hecho. Un primer aspecto a seguir es este: vivir experimentando al Padre Creador en nuestras vidas. Y aquí vamos a empezar algo muy interesante porque es vivir experimentando. Aquí vamos a hacer hincapié en qué es vivir experimentando. ¿Cómo experimentamos al vivir con alguien? Por ejemplo, hay una buena pregunta para primero analizar cómo es que experimentamos vivir con alguien. Por ejemplo, un esposo con una esposa, un hijo con un padre. ¿Qué piensas tú? Pues hay personas con las que nos gusta vivir, definitivo, ¿no? Si nos casamos, vivimos con nuestro esposo porque nos gusta. Y con la que nos sentimos cómodos o seguros, o que nos inspiran confianza, que nos dan paz, ¿no? Nuestros padres, incluso hasta alguna amistad con la que alguna vez nos tocó vivir como roommates, que viven en la misma casa. Incluso hasta ellos nosotros nos sentimos cómodos, nos inspiran, nos dan paz. Ahora, hagamos una pregunta. ¿Por qué los hijos quieren vivir al lado de sus padres? Tú eres madre, tú has experimentado ese hecho de que tus hijos pequeños, ¿no? Había una de tus hijas que no podía desprenderse de ti, ni siquiera cuando ibas al baño. Y se tomaba, me acuerdo muy bien, se tomaba de tu falda y cuando estaba un poquito lejos de ti lloraba intensamente. Y mira, lo interesante es que ni siquiera conmigo quería estar. Y eso le pasa a muchos padres. Nosotros sabemos que hay una conexión, especialmente las mamás. Una conexión porque están unidos por las emociones nuestros hijos y que fijan estas vivencias positivamente en la mente de nuestros niños. El amor que tú le das a tus hijos, unido a la dependencia, a la seguridad, o lo que tú haces por ellos para que se sientan protegidos, los une a ti. Sabes, ya lo hemos dicho muchas veces en nuestros programas, el niño está seguro si su padre y su madre lo aman. El niño está seguro si su padre y su madre están al lado de ellos, ¿no? Ellos sienten que sus padres son todopoderosos, ¿eh? Wow. Los niños pequeños sienten que sus papás todo pueden.
aunque en realidad no lo son. Pero el niño cree, el niño lo siente, el niño lo vive. Saben, el niño desde muy pequeño es afectado por lo que le ocurre a la madre y al padre. Es interesante cómo el niño desde el primer mes, el segundo mes, cuando comienza a mirar, cuando ya su visión se mejora, está mirando a la mamá y la mamá le habla. Y uno dirá, bueno, el niño no sabe nada. No, si la madre llora, si la madre se preocupa, si la madre está estresada, el niño puede percibir las emociones de la madre. El niño tiene la capacidad de leer las emociones de sus padres antes de sentirse confiado. Por eso hay niños que cuando la madre está estresada, el niño llora mucho, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Veamos ahora cómo lo comparamos esto con la fe. Pasa exactamente lo mismo. Un niño, un adolescente, un jovencito no conoce a Dios. Para ellos, Dios es algo abstracto que no pueden procesar, a menos que lo sientan, lo vean y lo vivan. Bueno, déjame, tú dijiste algo muy profundo. El niño va a poder entender a Dios si siente a Dios en su vida, si ve a Dios en su vida y si vive con Dios en su vida diaria. ¿Qué quiere decir eso realmente? Bueno, los hijos en primer lugar viven todo a través de las emociones de los padres. Si te sientes asustada o asustado, ansioso, ansiosa, tensa, con miedo, eso será lo que tus hijos percibirán, sentirán y vivirán. No importa cuánta teoría del Evangelio tengas y creas y digas que yo sé, yo creo en la Biblia, creo en Dios, creo en todo lo que creemos nosotros, no importa cuánto le hables de la fe, pero si estás asustado, si estás temeroso, si estás tenso o tensa, eso sí le va a hacer cambiar al niño y él va a aprender y va a mirar y va a comparar. Eso es igualito lo que pasa con la fe. Mira, por ejemplo, si tenemos que hacer algo especial de encarar el COVID-19 o cualquier otro peligro o cualquier otra tragedia, ¿no? Lo que tenemos que hacer en esas circunstancias, cuando estamos en un momento de tragedia, en un momento terrible, en un momento de inseguridad, primero tenemos que percibir a Dios, tenemos que entender con nuestro cerebro a Dios, tenemos que colocar a Dios en nuestra mente. Lo segundo, tenemos que hacer que nuestras emociones sean conectadas con Dios. Si el cerebro, la parte pensante, y nuestras emociones son conectadas con Dios, de manera natural comenzaremos a vivir con el Padre Creador. Pero si este proceso no se produce, si nosotros pensamos que tener fe es simplemente sentir y no tenemos una convicción, ¿no? No podremos vivir con el Padre Creador. Muy interesante. Entonces hay una conexión entre percibir, sentir y vivir, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Ahora veamos lo que dice la Biblia. En Hebreos 11:3 dice así: por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Interesante esto. Bueno, expliquemos un poquito, no sé si hay alguno de ustedes que sabe de física, pero esta fórmula famosa de Albert Einstein, de la fórmula que dice que la energía es igual a la masa multiplicado por el cuadrado de la velocidad de la luz. Esta es una fórmula famosa que dijo Albert Einstein y que modificó los conceptos de la física. Esto significa que la materia no es más que una forma de energía. Descubrimiento que tuvo y tiene consecuencias impactantes en el mundo de la física. Sí, el ser humano ha logrado transformar la materia en energía, mayormente con propósitos destructivos, ustedes lo saben. La materia puede ser transformada en energía y lo utilizaron para las bombas atómicas y son usadas para las bombas de hidrógeno. Entonces esa materia se la transforma en una energía poderosa cuando la materia es modificada en su estructura. Sin embargo, transformar la energía en materia es teóricamente posible, pero el ser humano no lo puede, ni lo podrá hacer, porque se necesitaría una energía infinita para crear un poco de materia. Déjame explicar un poquito esto. En el laboratorio, los teóricos han encontrado que sí se puede encontrar materia a partir de la energía. Pero para poder transformar la energía en materia, tendrías que tener una energía
que nosotros no conocemos para que un poquito de materia aparezca. El ser humano no lo puede hacer. El ser humano no lo podrá hacer porque no podrá conseguir nunca esa energía. Sin embargo, esto nos muestra que el único capaz de crearlo todo es Dios, porque fue el que creó la materia y por eso tenemos que creer en Él, por eso tenemos que sentirlo y por eso tenemos que vivirlo. No hay otra opción que tengamos nosotros. Tenemos que vivir con Dios porque Él es nuestro creador. Si no lo hacemos así, ni nosotros ni nuestros hijos podrán entender la tragedia con esperanza. Estamos viviendo una tragedia y tenemos que tener esperanza, pero tenemos que saber cómo entenderla. Bueno, yo creo que los físicos entendieron muy bien esto, pero aun cuando no seamos físicos, creo que esto es una gran verdad. El único, todopoderoso, capaz de crear la materia de la nada. Es decir, si existe energía y no hay materia, eso fue lo que Dios hizo, creó de la nada. Ahora, creer cognitivamente, sentir lo que estamos creyendo con nuestra mente y hacerlo formar parte de nuestro diario vivir es la clave para superar el miedo, para superar la tragedia y para sobrevivir a la muerte. Entonces está muy interesante, porque entonces nuestros hijos tienen que ver, tienen que sentir y tienen que vivir con nosotros esta relación íntima y real con nuestro Padre Creador. Y aquí está la gran discusión, ¿no? Porque nosotros hablamos mucho de la fe. Por ejemplo, ahora con el asunto de la pandemia, estamos temerosos, estamos con miedo que se pueda enfermar, pero la fe nos puede ayudar. Pero si nosotros no tenemos fe y nosotros no sabemos transmitir esta fe a nuestros hijos tienen que verla, tienen que sentirla, tienen que vivirla con nosotros. O sea, mucho depende de nosotros en casa. Cómo nosotros estamos transmitiendo esto a nuestros hijos para que ellos lo vean, para que ellos lo sientan y para que ellos lo vivan. Y sabe que este es el gran problema que nosotros tenemos como cristianos. No hemos podido transmitir nuestra fe de una generación a otra. Hoy día estamos viviendo situaciones muy difíciles. Nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes están saliendo de las iglesias, están perdiendo la fe, están teniendo no una buena conexión con lo que significa estar conectados con Dios. Para muchos de ellos, Dios no es una realidad. No hemos podido transmitir la fe, porque, como ya dijimos al comienzo, algunas personas piensan que transmitir la fe es compartir un grupo de creencias a nuestros hijos. Y eso no es transmitir la fe. Transmitir la fe es que el hijo pueda entenderlo, que lo internalice en su cerebro de manera positiva, que sienta en su vida a Dios y que viva lo que está sintiendo, ¿no? Si no ocurre esto, no podremos proteger a nuestra familia del dolor y de la muerte. Qué interesante. Muy bien, ahora vamos a ver un segundo aspecto. Vivir celebrando los milagros de Dios. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Claro. Y recuerden que estos son los pasos para poder vencer el temor, el miedo, para curar la ansiedad en esta pandemia del COVID-19. Ahora leamos qué dice este gran capítulo de la fe. Hebreos 11:6. Dice así: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Mire, hemos visto lo que es la fe. Al comienzo definimos la fe. Hemos puesto nuestra fe en Dios el Creador, que es lo que estaba en la primera parte, y el primer paso a seguir con nuestra fe en Dios el Creador. Hay que reconocerlo como Creador y Padre. Pero tiene que ser afirmado por todo lo que Él hace por nosotros cada instante. Es decir, vivir celebrando los milagros de Dios. Esa es la segunda parte. Sí, si estás seguro en quién has creído y no celebras cada acción de Dios en tu favor, entonces tu fe se debilitará y estarás vulnerable a las cosas peligrosas que te rodeen. Bueno, ¿por qué no saludamos a algunas personas que están siguiéndonos y que están con nosotros aquí? Allí tenemos las personas. Bueno, estaba María de Jesús, que hace un rato la saludé. Qué bueno que estés con nosotros. Lupe Facho también, qué bueno, qué gusto de ver las muchachas. Mira, está el sobrino aquí, Víctor Alarcón Salomón, Elizabeth Hernández, nuestra hermana de aquí de Chicago,
Rocío Maldonado, Yursi. Qué bueno. Rocío, bienvenida. Esto es una cosa muy interesante y muy buena porque nuestros hijos necesitan ser fortalecidos. Mira, hay que convertir, yo creo que aquí hay algunas cosas bien importantes. Si nosotros, los adultos, nosotros como adultos, ¿no? Necesitamos refuerzo para tener fe en Dios. Necesitamos cada vez conectarnos desesperadamente con Dios para poder mantener nuestra fe. Imagínense ustedes a nuestros niños. ¿Creemos acaso que solamente diciéndole al niño, mira, esto es una historia de la Biblia, Dios es grande y hay que creer en Él, cuando el niño ni siquiera puede tener la capacidad de abstracción para entender a alguien que no ve? Entonces, esto es un problema. Lo que yo te quiero preguntar es, en manera práctica, lo que ya dijimos, de manera práctica, ¿qué podemos hacer para que un niño pequeño, para que un teenager, para que un adolescente pueda entender qué es la fe en forma objetiva en su vida? Es decir, cómo hacer, como ya dijimos, para que pueda intelectualmente, cognitivamente, entender quién es Dios, en lo poco que puede cuando es pequeño, cómo hacer para que pueda sentirlo en su vida y cómo hacer para que pueda vivirlo. Ahí hay un proceso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, hay que convertir cada reunión familiar. Por ejemplo, ahora en estos días hemos estado celebrando el Día de Acción de Gracias. Esta es una buena oportunidad para dar testimonio de cada acción maravillosa de Dios y mostrarle a nuestros hijos cómo Dios nos ha cuidado. Por ejemplo, miren, algunos de nosotros todavía tenemos trabajo. Ya, eso es bastante. Una cosa que podemos decir a nuestros hijos: mira, hijo, yo estoy agradecida a Dios porque todavía tengo trabajo. Es algo real. Estoy trabajando. Tengo todavía dinero para sobrevivir en medio de la pandemia. ¿Cuántos están agradecidos? Y estoy segura que el que me escucha está agradecido si todavía mantiene su trabajo. Es difícil en este momento porque ha habido muchos cambios y muchas cosas, pero muchos de nosotros todavía estamos manteniendo el trabajo. Un ejemplo, porque hay otras cosas más que podemos decir. Por ejemplo, alguien me decía, uno de mis estudiantes me dijo: maestra, estoy tan agradecido a Dios porque a mí todavía en mi familia nadie se ha muerto. La pandemia está haciéndonos sentir terriblemente mal porque o tenemos un amigo, o tenemos algún familiar, o alguien que se ha muerto. Y entonces ahí comienza el problema para nuestros muchachitos, para nuestros chicos, nuestros niños. ¿Cómo entendemos eso de que nuestros amados están muriendo cuando decimos que tenemos fe? Entonces tenemos que hablar con ellos y mostrarlo. No es tan fácil explicar muchas de estas cosas, pero si nosotros mantenemos la fe puesta en Dios, mantenemos esa fe y la mostramos, nuestros hijos van a aprender a tener fe. Y sabes, por ejemplo, salimos a hacer compras. Tenemos que comprar porque los niños tienen que comer, nosotros también. Y cuando regresamos de las compras, debemos decirle, sabes, Dios me cuidó. Y el niño dirá, pero todavía no sabemos, hay que esperar 10 días por lo menos. Ahora vamos a contar los días, ¿verdad? Y contamos los días y no pasó nada. Esta es una oportunidad maravillosa. Miren ustedes, en pocas semanas ya estamos más de 11 millones de contagiados. Y esto está multiplicándose de manera, digamos, de una manera inimaginable. Casi ya estamos en una crisis humanitaria aquí, porque la velocidad como vamos, que ya estamos 265.000 muertos, se calcula que más o menos en el mes de enero, al final de enero, vamos a tener como 400.000 personas fallecidas. Así que esto es terrible, pero cada vez que nosotros salimos y regresamos al trabajo y volvemos a la casa, tenemos que reconocer que Dios nos está cuidando. Así que a través de las cosas prácticas, el hijo ama al papá, no quiere que se muera, ¿no? Y si alguien que es Dios está cuidando que el papá no se muera, entonces en ese Dios es el que yo tengo que creer, ¿verdad? Es muy interesante que la pandemia nos ha traído como más unidad familiar, porque eso es lo que escucho yo a los chicos decir. En la escuela los muchachos me dicen a mí, es que ahora no comemos más juntos, que ahora hablamos más con nuestros padres, pero a la vez ha traído otros problemas en la casa, porque hay problemas de relaciones, hay problemas de depresión, etc. Pero esta es la oportunidad para mantener viva nuestra fe, la fe que nosotros siempre hemos tenido, o la que todavía nos falta tener, pero que podemos aprender a tenerla. Tenemos que separar cada día 2 momentos, o por lo menos 1, para compartir lo que Dios hizo por cada miembro de la familia.
desde el más pequeño hasta el más grande. Y estoy segura, segurísima, que usted que me está escuchando, tiene a alguien por cual decir, ocurrió un milagro. Y a veces no lo entendemos, no sabemos ni por qué sucede el milagro, ni por qué está pasando esto, no lo entendemos, pero sí está pasando, y entonces lo estamos viendo. Y esa es la forma como podemos desarrollar y mantener viva la fe y pasarla a nuestros hijos. Claro, celebrando esas cosas que Dios hace por nosotros. Mira, ¿sabe lo que pasa cuando nosotros celebramos, cuando nosotros contamos? Hay dos beneficios que tenemos. Primero, liberamos nuestras tensiones a través de contar, ¿no? Nuestras tensiones. Y segundo, al unirnos en la celebración de las bondades recibidas por nuestro Padre Creador, entonces nosotros nos sentimos maravillosamente, nos sentimos muy bien, ¿no? Muchas personas tienen el mal hábito de minimizar las cosas buenas y maximizar los errores, los fracasos o todas las posibles derrotas. Mejor dicho, ahora, con este asunto de la pandemia, podemos tener dos puntos de vista. O ser positivos y sobrevivir, o ser negativos y estar pensando, uy, me va a pasar esto, uy, que te decía aquello, uy, que el gobierno, uy, que mi trabajo, etc. Todo eso nos puede poner mal, pero tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer. Debemos tener como norma no poner énfasis en las cosas negativas. Ya lo hemos repetido, volvemos a repetirlo otra vez y siempre lo vamos a decir. Tenemos que aprender a alegrarnos en los triunfos y en los posibles triunfos del futuro. Ahora está mal la situación, sí, es verdad. Pero ¿qué va a pasar más adelante? ¿Acaso Dios se va a olvidar de sus hijos? Nunca lo hizo. Él siempre estuvo con nosotros. Y le estoy hablando a la gente que cree igual que yo en la segunda venida, que cree que Jesús nos ha salvado, que cree en este Dios poderoso que tenemos. ¿Acaso Dios no ha cumplido con las promesas? ¿Acaso Dios no nos ha cuidado hasta aquí? No lo olvidemos. Y ahora tenemos que decirlo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todos los que nos escuchen. Tenemos que gritarlo a los cuatro vientos que nosotros sabemos en quién hemos creído. Y sabes, esto va a permitir que Dios cumpla sus promesas. Cuando nosotros estamos positivos, eso es lo que va a pasar. Ahora, aquí hay algo que es muy importante como tercer paso a seguir, como algo que va a ayudar a nuestra familia y a nuestros hijos, porque recuerden ustedes que nuestros hijos tienen que aprender esto. Estos son pasos que hay que aprenderlos y practicarlos, porque la fe, dijimos, no es solamente una comprensión cognitiva, no es simplemente sentir a Dios en la vida, sino significa vivirlo. ¿Cuál es el tercer paso? Expresar sus emociones al Padre. Padre Celestial. Al Padre Celestial. Quiere decir que tenemos que orar y tenemos que abrir nuestro corazón y expresar todo lo que tenemos. Si tenemos que llorar, si tenemos que gritar, si tenemos que sentir alegría, mostrársela a Dios. El guardar las emociones y no expresarlas nos da una sensación de soledad e inseguridad. Miren, es diferente cuando uno las dice al Señor. Si las emociones son negativas y no las expresamos, entonces comienzan a dar vueltas en nuestra cabeza, haciendo revivir lo malo del pasado, afectando nuestro presente. Se murió don Ramón, se murió María, ellos son nuestros vecinos y ya nos toca a nosotros, y comienza a darse vuelta en la cabeza y nos trae una estela de dolor anticipado por un futuro incierto. Vamos a ver qué dice Hebreos 11:4. Mire, estamos leyendo el capítulo de la fe, ¿verdad? Este es un ejemplo. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Wow. Eso está interesante. Abel tenía un encuentro diario e íntimo con Dios. Indudablemente porque el sacrificio era el encuentro con Dios, no era la manera como se comunicaban con Dios. Seguía el método divino del sacrificio del Cordero, que simbolizaba a Cristo muriendo por nuestros pecados, porque era una ofrenda por el pecado. ¿Y qué cosa era esto? Este es su encuentro personal. Este era el encuentro personal de él. Aparte del que tenía como familia, con sus papás, con sus padres, con Adán y Eva. El encuentro personal es indispensable para poder procesar nuestros temores, frustraciones e inseguridades. ¿Saben? Es necesario expresar nuestras más profundas emociones a Dios el Padre, para dejar en sus manos
lo que nos agobia, lo que nos desanima, de lo que tenemos miedo, de todas las cosas que comienzan a traer complicaciones en nuestras emociones. Sabe, yo a través de los años he aprendido que cada vez que tengo una angustia puedo orar y después que me levanto de la oración ya no la tengo. Amén. Y eso me ha ayudado a vivir y a sobrevivir todo lo que siempre uno tiene, porque nadie puede decir que solamente la tragedia está llegando ahora con la pandemia. Siempre hemos vivido tragedias y hemos podido sobrevivir las tragedias. Pero la forma, en mi caso, y yo lo puedo decir por mi testimonio, es que cada vez que yo abro mi corazón a Dios y le cuento todo, me pongo a veces a llorar, pero después de eso me levanto como nueva, no pasó nada. ¿Sabes? ¿Te acuerdas de Job? Job oraba por sus hijos. Ahora, los padres hacemos oraciones intercesoras por nuestros hijos. Y esta es una parte muy importante que los padres debemos hacer. Sin embargo, la tarea más importante es enseñar y ayudar a nuestros hijos a tener un encuentro personal con Dios el Padre. Y eso es algo que quisiéramos que ahora se quedara en nuestras personas o familias que nos están escuchando. Una cosa es orar por los hijos y otra cosa es enseñarles a que ellos vayan a Dios, que hagan lo mismo que hacemos con nosotros, que nosotros hacemos. Yo hablo con Dios y no tengo problema, pero eso le tengo que enseñar a mis hijos, que así se trabaja, que así es como funciona el asunto. No es solamente que me vean a mí orando, es que ellos también tengan un encuentro personal con Dios. Si ellos aprenden a liberar sus temores, sus miedos, sus emociones en manos de nuestro Creador, entonces ellos van a recibir paz, van a recibir seguridad, van a recibir alegría. Pero tú te imaginas, si no les enseñamos, pues no van a recibir ese beneficio. Y por eso no hemos podido transmitir la fe, porque la fe no es un conjunto de enseñanzas. La fe es sentirla y vivirla en la vida diaria. Fíjate, me estoy recordando yo cuando mi hijo era pequeño, que a veces se levantaba con temor, con miedo. Y nosotros digo porque era la abuelita, era yo que siempre le enseñábamos y era, hijito, ¿tú tienes tu Biblia? Sí. ¿Y tú confías en lo que Dios te ha prometido? Vamos a leer un salmo. Leíamos un salmo, orábamos y se olvidaba él de su temor. Porque siempre sucede eso. Pero eso es una enseñanza que hay que hacerla real. No solamente son palabras, acuéstate, mi hijo, que Dios te va a escuchar. No, háblate la Biblia, busque algo, cuéntele algo, llévelo a Dios y que Él aprenda también a hacerlo, que Él también aprenda a orar. Cuando aprendemos que la vida en esta tierra es pasajera y que Dios hace lo mejor por nosotros y que nuestro destino final es volver a nuestro origen, es decir, vivir eternamente con nuestro Creador, la visión del peligro, del dolor y de la muerte son circunstancias pasajeras. ¿Cómo cambian las cosas si nosotros cambiamos nuestra manera de mirar las cosas? Imagínate, yo miro que este mundo es lo único que tengo, no habrá más cosas, estas cosas que he comprado, que he adquirido, es todo lo que tengo y lo pierdo, se me acabó la vida. Pero si yo tengo la visión de que esto es pasajero, ¿no? y puedo creer en eso y vivirlo de esa manera, pues no voy a estar ansioso. Si nosotros en primer lugar y nuestros hijos en segundo lugar, cambiamos nuestra cosmovisión, viviremos en paz, viviremos muy seguros, viviremos llenos de esperanza y eso hará que nuestra vida sea completamente distinta. El niño, por experiencia propia, debe recibir la presencia y aceptación de Dios en su vida. Debe ser una experiencia de él, no la experiencia prestada, no la experiencia de los padres, sino su propia experiencia. Y como resultado de su encuentro personal con el Creador. O sea, una relación que él mismo sepa con quién está confiando. Entonces, cuando él sea adulto, ya no va a tener temor. Esto fue lo que le ocurrió a Abel. Abel pasó por este proceso. Él aprendió a conocer a Dios y a vivir con Dios. No solamente era sentirlo, no solamente era percibirlo, sino era vivirlo. Sí, la circunstancia de la convivencia con su hermano Caín no la describe la Biblia en su totalidad. Sin embargo, podemos asumir que no fueron buenas, ¿no? Porque el hecho de que Caín matara a Abel no fue un asunto de un día para otro sin ningún antecedente. Y sí hablaba Abel con Dios todos los días, ¿no? Hablaba con Dios todos los días. Ahora, nuestros niños tienen sus propias luchas, tienen sus propias complicaciones,
tienen sus propias necesidades y necesitan tener un espacio para encontrarse personalmente con Dios. Y los padres tenemos que proveerle esa oportunidad. Tú mencionaste algo, ¿no? En la noche podemos permitirle al niño, miren, está bien que oremos con ellos, pero está bien que nosotros le digamos, hijito, ahora te toca orar a ti solito con Dios. ¿Ya oramos? Ya yo intercedí por ti, ahora quiero que tú solito te comiences a comunicar con Dios y le cuentes lo que te ha pasado en el día, le pidas algo que tú quieres mañana y el niño comienza a desarrollar así su fe. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso. Abel no estaba asustado por el coraje o la agresividad o la maldad de su hermano. Por eso él compartió el día de campo con su hermano. Él no estaba asustado, él no estaba temeroso. La vida de Abel corría peligro permanentemente, él sabía eso. Podemos imaginarnos que Caín cada día lo amenazaba, cada día lo fastidiaba, pero él no estaba temeroso. Hoy nosotros y nuestros hijos estamos siendo amenazados de muerte. Realmente, la muerte está rondando, Sí. ¿no? Por un virus que no vemos, pero que está atacando a las personas y les está exterminando. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Por qué Dios permitió que Caín matara a Abel? Si él era un hombre justo, era un hombre bueno, un hombre dedicado a Dios, dedicado al Padre Eterno. Pero fíjate, a mí me gusta mucho ese texto, donde dice que todavía Abel habla. Nada fue escrito en la palabra sin propósito. Y el texto dice, por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. ¡Wow! Eso quiere decir que la esperanza que tenía Abel en el Señor fue más allá de la muerte, fue más allá del peligro. Para él la muerte no fue un problema. La muerte significó que él descansaba para unirse con el Señor y vivir eternamente con Él el día de la resurrección. Muy bien, vamos avanzando. El cuarto aspecto, compartir amor y salvación. Compartir. Aquí está la palabra clave. El ejercicio de la fe se aprende en el servicio y reconfirma nuestra seguridad y salvación. En el caso del niño que entregó a Jesús su canasta con los 5 panes y los 2 peces que ustedes recuerdan la historia, siempre la hemos contado, Jesús mostró la mejor lección de servicio. El niño entregó todo lo que tenía para alimentar a más de 5,000 personas. Él ni lo sabía. Para los adultos esto era imposible, pero para el niño es posible. Él lo único que hizo es darle a Jesús lo que tenía, porque él sabía que Jesús iba a solucionar el problema. Como familia, hoy tenemos que tener un plan virtual de ayuda, de apoyo, un programa de servicio comunitario con nuestros hijos. Tú sabes que a los niños les gusta, los niños quieren servir, son muy serviciales, tienen ese sentido de amor hacia las personas y creo que es una buena oportunidad para enseñarle a los niños a compartir la fe, la tranquilidad con otras personas que no están en las mismas condiciones. Debemos organizar un grupo de oración para orar por los enfermos. ¿Por qué no como familia nos llamamos con Zoom con otra familia y oramos por lo que está pasando? O oramos por algunos enfermos que tenemos. Que los niños aprendan a ver esto. Porque nosotros lo hacemos como adultos, pero los niños no están aprendiendo. Nosotros tenemos que organizar a los niños también para que ellos oren por los enfermos, oren por los amigos que están enfermos, oren por alguna familiar que está enfermo, orar por las personas que han perdido un familiar, que tenemos muchas, o por algún necesitado que sabemos que está pasando un problema, o por la familia que está lejos, porque tenemos muchas personas que vivimos aquí en Estados Unidos, que la familia vive en México, ¿no? O vive en otro país, pero entonces podemos estar orando. No podemos hacer mucho, quizás no podemos ir a ayudarlos, pero la oración que podemos hacer puede ayudar a nuestros hijos a entender y a apoyarse mutuamente para sobrevivir el problema. Claro, y los padres podemos contarles después, mira cómo se recuperó María, cómo se recuperó Mateo, es la oración que tú hiciste. Podemos formar un ministerio para enviar tarjetas elaboradas por los niños, por ejemplo, ¿no? Preparar pequeños regalitos para los niños necesitados, ¿no? Especialmente en estas fechas ahora que tenemos la Christmas, Que ¿no? viene El tiempo de Navidad, ¿no? ¿Sí? Podemos planear con los niños. No necesitamos estar yendo a la iglesia. No, tenemos que planear con los niños ahora en nuestra casa. Y los niños de los clubes, por ejemplo, ¿no? Podríamos organizarlos sin necesidad de que estemos reuniéndose en la iglesia.
podíamos organizarlos para que hagamos unas galletas y vayamos a visitar a los vecinos, o mandarlo, dejarlo en la puerta. En la puerta de la casa, o sea, no necesitamos hablar con nadie. Los llamamos por teléfono y le decimos, mire vecina, le vamos a dejar en la puerta algo que los niños prepararon para ustedes. Y van y le dejan en la puerta de su casa, hasta le pueden tocar el timbre y luego ustedes se retiran y abre el vecino la puerta y recoge esas galletas con un mensaje, con una tarjeta preparada por los niños. ¿Sabes que eso es exactamente el tipo de fe vivencial que mantendrá nuestra familia segura, confiada, saludable y enfocada en la herencia bienaventurada de la vida eterna? Por lo tanto, ante esta pandemia, ante la enfermedad y la muerte, aquí está la solución para sentirnos seguros y mantener a nuestros hijos alejados de las secuelas físicas, mentales, psicológicas, emocionales y espirituales. Yo realmente me preocupo mucho cuando hablo de esto porque estamos escuchando que hay mucho suicidio, que muchos jovencitos están con depresión. Yo tengo en la escuela, yo veo eso en la escuela mucho, jóvenes que están muy deprimidos, muy asustados, muy preocupados, porque claro, no hay un apoyo en casa, pero necesitamos que eso suceda. Nosotros podemos ser la solución para muchos de estos chicos que tienen problemas cuando les hablamos o los unimos a algún grupo. Saben, nosotros firmemente creemos que esta es la mejor manera de proteger a nuestra familia del COVID-19 y de todas las tragedias que nuestros hijos han de enfrentar en el futuro de sus vidas. Si nosotros los preparamos desde ahora, estaremos preparándolos para el resto de sus vidas, ¿no? Practique esto con su familia. Estos 4 pasos para salir victoriosos como familia frente a la adversidad e incluso frente a la muerte. Mantengámonos seguros y firmes en Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Por qué no saludamos aquí a 2 de nuestros amigos que tenemos? Sí, ahí está Marlene. Marlene, qué gusto de verte. Te habíamos medio perdido, pero ya te tenemos de nuevo. Y Heriberto, qué gusto de ver al boricua. Un gran amigo nuestro, Heriberto, un abrazo muy grande para ti, Heriberto, para Eva y para ese gran boricua que ya está muy grande, que es tu hijo. Bueno, mira, el tiempo ha corrido rápidamente y espero que después de haber escuchado este programa ustedes se sientan mucho más seguros, puedan proteger a su familia, puedan desarrollar esa fe en los hijos y que la siguiente generación sea una generación de fe. Ha llegado la hora de despedirnos. Si este programa fue de ayuda para ti en estos momentos difíciles, te animamos a compartir ahora mismo con tus amigos, con tus redes sociales, para multiplicar el beneficio. Y si tú deseas volver a ver este programa, con calma, verlo con tus hijos, podrás encontrarlo en nuestro canal de YouTube, Justo Morales, e inscríbete en el canal, suena la campanita y recibirás todas las notificaciones. También nos puedes encontrar en nuestra página de Facebook, Justo y Rosa Ministry. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Vamos a tener un tema muy interesante. Ese tema del próximo sábado es: vamos a enseñar a nuestros hijos a procesar el dolor emocional o psicológico producido no solamente por esta pandemia, sino por cualquier otro revés que puedan tener en la vida. Yo creo que esto es importante, enseñar a nuestros hijos cómo procesar el dolor. Nos despedimos hasta el próximo sábado, donde compartiremos juntos en su programa Secretos en Familia. Muy buenas tardes.